Existen personas que logran cambiar tu estado de ánimo sin siquiera tocarte. Una frase, una mirada, un comentario, y listo, tu día cambia, tu energía cambia, tu paz desaparece. Ahora piensa conmigo, si algunas palabras son suficientes para desordenar tu estado interno, ¿quién está en control de tu mente, tú o esa persona? Ese es el punto que casi nadie percibe. El problema nunca fue solo lo que los otros hacen. El problema es el acceso que tienen a tu mente. Mucha gente vive emocionalmente expuesta. Cualquier crítica se convierte en una herida. Cualquier rechazo se convierte en una crisis. Cualquier opinión se convierte en un impacto. Pero las personas mentalmente fuertes viven de otra manera. No han dejado de sentir. Solo aprendieron a no entregar tan fácilmente el control de lo que sienten. Y cuando entiendes esto, algo cambia de forma profunda. El mundo sigue siendo caótico, las personas siguen opinando, los desafíos siguen existiendo, pero dejas de derrumbarte por dentro, porque tu paz deja de depender del comportamiento de los demás y empieza, finalmente, a depender de tu propia mente. Eso es lo que vas a aprender en este video. 7 principios psicológicos que funcionan como un escudo mental real para que nada ni nadie tenga acceso fácil a ti. El primer principio psicológico: ni todo merece tener acceso a tu santuario emocional. Aquí es donde comienza tu verdadera evolución, no cuando reaccionas mejor, sino cuando aprendes a seleccionar lo que siquiera merece una reacción. Porque no toda provocación lleva verdad, no toda crítica lleva valor, y no toda opinión merece cruzar la puerta de tu mente. La madurez no es reaccionar a todo, es elegir con sabiduría quirúrgica lo que entra y lo que se queda afuera. Es entender que responder a todo no es fuerza, es falta de criterio. Y muchas veces el silencio es la respuesta más inteligente y más elocuente que puedes dar. No es que no sepas qué decir, es que ya entendiste que no todo merece ser respondido. Imagina tu mente como un santuario de verdad, un lugar limpio, organizado, silencioso, donde construyes tus ideas, tomas decisiones y encuentras claridad. ¿Permitirías que cualquier persona entrara allí con los zapatos sucios de barro, arrastrando suciedad por el suelo, hablando fuerte y respetando todo alrededor, esparciendo desorden, dejando marcas por donde pasa? Probablemente no. Protegerías ese espacio con atención, con criterio, con presencia. Pero es exactamente eso lo que ocurre cuando permites que cualquier comentario, cualquier crítica mal resuelta, cualquier opinión vacía entre en tu mente sin filtro. Marco Aurelio escribió algo que cambia completamente esta percepción. Tu mente tendrá la forma de los pensamientos que permitas en ella. Es decir, no es el mundo lo que define lo que sientes, es lo que dejas entrar lo que construye tu estado interno. Cada vez que reaccionas automáticamente, abres la puerta. Cada vez que te involucras en algo que no aporta, permites que alguien camine con zapatos sucios dentro de tu mente. Y así es como tu paz empieza a deteriorarse, no de una vez, sino en pequeñas concesiones diarias, casi invisibles, pero constantes. Aprender a filtrar no es ignorar la realidad, es proteger tu centro, es entender que tu paz es un recurso limitado y demasiado valioso para ser entregado a cualquier persona que ni siquiera sabe cuidar su propia mente. Porque quien no tiene criterio con lo que entra, inevitablemente pierde el control de lo que siente. Esta es una de las mayores técnicas de autopreservación que existen, y cuando aprendes esto, algo cambia de forma práctica. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a elegir con conciencia. Dejas de absorber todo, dejas de ser invadido y pasas a ser selectivo. Y a partir de ese punto, tu mente deja de ser un lugar abierto al caos y pasa a ser un territorio protegido, donde no todo entra, no todo se queda y sobre todo, no todo te afecta.
La lección más valiosa de este principio es que quien controla lo que entra en su propia mente, no solo protege su paz, controla su propia vida. El segundo principio psicológico: no todo es sobre ti. La opinión de los demás es su realidad, no la tuya. Y entender esto es una de las liberaciones más silenciosas que existen, porque dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo. Tal vez ya has pasado por esto. Alguien llega frío y tú automáticamente asumes la culpa. Un grupo te ignora y ya empiezas a cuestionarte, a disminuirte, te preguntas, ¿qué hice mal? Pero aquí está el punto que lo cambia todo. La gran mayoría del comportamiento de las personas no tiene absolutamente nada que ver contigo. Tiene que ver con lo que ellas cargan, con inseguridades que no resolvieron, con frustraciones que no elaboraron, con dolores que ni siquiera saben explicar, pero que aparecen en la forma en que tratan a los demás. Personas vacías provocan. Personas frustradas critican. Personas inseguras atacan, no porque tú lo merezcas, sino porque no saben manejar lo que sienten. Ahora piensa en situaciones simples. Alguien te responde de forma seca en el trabajo y tú pasas horas pensando en eso. Alguien no demuestra el mismo interés que tú y en ese mismo instante empiezas a dudar de tu valor. Alguien te ignora en un momento y transformas eso en rechazo personal. ¿Ves el patrón? Lo que vino de afuera se convierte en algo interno. Es como si alguien dejara algo en la puerta de tu casa y tú lo recogieras y lo llevaras dentro. Epicteto ya decía que las personas actúan conforme a lo que creen que es verdad. Y muchas veces su comportamiento no es sobre ti, es sobre la forma en que ven el mundo y sobre lo que está desordenado dentro de ellas. Cuando no entiendes esto, te conviertes en una esponja emocional, absorbes todo, cargas todo y pasas a vivir con emociones, tensiones y frustraciones que nunca nacieron en ti. Pero cuando entiendes este principio, algo cambia de forma práctica. Empiezas a separar, dejas de ser una esponja emocional, observas sin internalizar, escuchas, pero no te contaminas. Ves, pero no lo llevas dentro, y eso te da una libertad silenciosa, porque dejas de cargar lo que nunca fue tuyo. Es como quitarte una mochila pesada que llevaste durante tanto tiempo que ya habías olvidado cómo era caminar ligero, y a partir de ahí, tu vida cambia. No porque las personas se volvieron mejores, sino porque dejaste de transformar su comportamiento en un reflejo de tu valor. Cuando entiendes que no todo es sobre ti, recuperas algo esencial. Tu paz deja de depender de lo que los demás hacen y vuelve a depender de ti. El tercer principio psicológico: aquello que te afecta revela aquello que aún te controla. Presta atención a esto, porque aquí está una de las verdades más incómodas y más liberadoras al mismo tiempo. Nada te impacta con fuerza sin encontrar algo dentro de ti que ya estaba sensible. Si una crítica te derrumba, tal vez tocó exactamente una inseguridad que intentas esconder incluso de ti mismo. Si la opinión de alguien te desestabiliza, tal vez aún existe dentro de ti una necesidad silenciosa de aprobación. Piensa en situaciones simples del día a día. Alguien cuestiona tu trabajo y pasas el resto del día dándole vueltas a eso. Alguien hace un comentario irónico y no logras olvidarlo. Una mirada, un juicio, una risa, una frase maldicha y listo, tu estado interno cambia completamente. Ahora observa con honestidad, ¿fue lo que ocurrió o fue el significado que le diste a lo que ocurrió? Epicteto enseñaba algo que pocas personas realmente entienden. No son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellos. El problema no está en la crítica, está en la interpretación que convierte la crítica en amenaza. No está en la opinión, está en la forma en que asocias esa opinión con tu valor.
Por eso, dos personas pueden escuchar lo mismo y reaccionar de formas completamente diferentes. Una ignora y sigue adelante. La otra se afecta, se cierra y se cuestiona durante días. El evento es el mismo. Lo que cambia es lo que existe dentro de cada una. Un estoico abraza cada acontecimiento como una oportunidad para evolucionar, una prueba de control de su propio estado mental. Por eso, esta semana, en lugar de reaccionar automáticamente, empieza a observar. Siempre que algo te impacte con fuerza, no corras hacia afuera, mira hacia adentro, pregúntate con calma, ¿qué fue exactamente lo que esto tocó en mí? Porque aquello que más te incomoda en los otros, muchas veces revela aquello que aún no has resuelto en ti. El disparador deja de ser un ataque y pasa a ser una señal de que hay algo allí pidiendo atención, no juicio, pidiendo conciencia, no reacción. Y cuando empiezas a usar estos momentos como una herramienta de autoconocimiento, lo que antes te desestabilizaba empieza a fortalecerte, porque dejas de luchar contra el mundo y empiezas a entenderte a ti mismo. Y al final, esa es la clave. Lo que no se resuelve dentro, siempre se activará afuera. El mundo es tu mayor espejo, y cuanto más te fortaleces internamente, más tu realidad empieza a mostrar en quién te estás convirtiendo. Cuarto principio psicológico. Ecuanimidad, la calma que nada puede quebrar. No pierdes el control de una sola vez, lo pierdes poco a poco, lo pierdes cuando elevas el tono sin darte cuenta, lo pierdes cuando entras en una discusión que ni siquiera tenía que ocurrir, y cuando te das cuenta, ya no estás al mando. Ahora piensa en cuántas veces eso pasa en tu día. Son cosas pequeñas, pero que se van acumulando, y cada una de ellas tira un poco de tu energía, altera un poco tu estado, desorganiza un poco tu mente. Al final del día, no fue un gran problema el que te desgastó. Fueron varias pequeñas pérdidas de control, y es exactamente por eso que la calma es una de las formas más raras de poder. Porque no aparece en el momento fácil, aparece cuando todo alrededor intenta sacarte de tu eje. Alguien te confronta, puede ser en el trabajo, puede ser en casa, puede ser alguien cercano. El tono cambia, la energía cambia, y de repente sientes ese impulso inmediato de responder. Tu mente se acelera, tu cuerpo reacciona. Ya empiezas a construir argumentos incluso antes de escuchar completamente. Y aquí ocurre algo que la mayoría no percibe. En ese preciso instante, tienes dos opciones. La primera es reaccionar como siempre has reaccionado. La segunda es sostenerte un segundo y elegir. Ese segundo es donde vive el control, y la mayoría de las personas no sostiene ese segundo. Responden antes de pensar. Hablan antes de entender, reaccionan antes de elegir y después intentan arreglar lo que ya fue dicho. Pero quien desarrolla la calma opera diferente. Esa persona no pierde ese segundo, crea espacio, escucha hasta el final, percibe lo que está pasando dentro de sí antes de actuar afuera. Y eso cambia completamente la dinámica de la situación, porque la calma no es lentitud. Es precisión, es la capacidad de no moverse al ritmo del ambiente. Mientras todo se acelera, tú mantienes tu propio tiempo, y eso te coloca en una posición completamente distinta. Séneca decía que el hombre que se irrita con facilidad se convierte en esclavo de cualquier provocación. ¿Percibes la profundidad de esto? Si cualquier cosa logra sacarte de tu eje, entonces cualquier cosa tiene poder sobre ti. Pero cuando mantienes la calma, rompes ese ciclo. No te entregas, no reaccionas en automático, no pierdes el control de tu propia respuesta. Y eso es fuerza real. Ahora vamos a una situación aún más clara. Estás en un ambiente de presión. Ocurre un error. Alguien necesita ser responsabilizado y eso hace que el clima cambie. En ese momento existen dos tipos de personas.
La primera entra en la tensión. Se defiende, se explica, intenta probar algo, eleva el tono, se pierde en la necesidad de controlar la situación. La segunda observa. Entiende el contexto, no se apresura, no se precipita, no entra en la emoción colectiva. Y cuando habla, habla con claridad, sin exceso, sin desesperación, sin necesidad de probar nada. Y esa persona cambia completamente el ambiente, porque la calma no es solo protección interna, reorganiza lo externo. Cuando tú no te alteras, el ambiente se desacelera. Cuando mantienes claridad, el caos empieza a disiparse. La calma tiene ese efecto silencioso. No hace ruido, pero lo cambia todo. Y aquí entra un punto que separa a quien entiende esto de quien solo intenta aplicarlo. La calma no nace en el momento de la presión, se construye antes, se construye en la forma como manejas pequeñas frustraciones, en el tráfico, en la fila, en el problema que apareció de la nada, en la expectativa que no se cumplió. Si pierdes el control en esas pequeñas situaciones, estás entrenando tu mente para reaccionar, y una mente entrenada para reaccionar no sostiene estabilidad cuando realmente la necesita. Marco Aurelio sabía esto. Incluso siendo el hombre más poderoso de Roma, escribía constantemente para recordarse mantener la mente firme. No porque el mundo fuera calmado, sino porque él decidió serlo. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando desarrollas esta calma, ya no dependes del ambiente para mantenerte estable. Llevas estabilidad al ambiente, entras en lugares tensos sin contaminarte, lidias con personas difíciles sin desorganizarte. Enfrentas problemas buscando soluciones, sin sentirte arrastrado por ellos, y eso te da una ventaja enorme. Mientras otros están reaccionando, tú estás pensando. Mientras otros se están defendiendo, tú estás entendiendo. Mientras otros se están desgastando, tú te estás posicionando. A partir de ahí, tus resultados cambian. Porque la mayoría de las personas no pierde por falta de capacidad, pierde por falta de control emocional, pierde porque habla en el momento equivocado, actúa por el impulso equivocado, responde en el momento equivocado, y pequeñas decisiones impulsivas, repetidas a lo largo del tiempo, crean grandes consecuencias. La calma interrumpe ese patrón, te da tiempo para pensar, tiempo para elegir. Tiempo para actuar con conciencia, y ese tiempo lo es todo, porque es ahí donde dejas de vivir en automático y empiezas a vivir con intención. Pero hay un detalle importante: la calma no es ausencia de emoción. Sigues sintiendo, sigues percibiendo, sigues entendiendo lo que está pasando. La diferencia es que no te conviertes en rehén de eso. No eres arrastrado por lo que sientes, observas, filtras y decides. Y esa capacidad cambia completamente la manera en que vives, porque al final no es el caos lo que te derrumba, es la falta de control sobre cómo respondes a él. Y cuando esta calma se vuelve parte de ti, algo empieza a suceder de forma natural. Dejas de entrar en conflictos innecesarios, dejas de desgastarte con cosas pequeñas, dejas de perder energía donde no hay retorno y empiezas a dirigir esa energía hacia lo que realmente importa. Y eso, con el tiempo, construye algo que poca gente logra construir: consistencia. Porque quien vive reaccionando, oscila. Quien vive con calma, sostiene. Y quien sostiene, siempre vence a quien solo reacciona. Puedes empezar a desarrollar la calma que no se quiebra. Y cuando alcanzas ese nivel, aprendes que nada de afuera tiene poder suficiente para desorganizar lo que construiste dentro. Y eso es lo que te vuelve de verdad inquebrantable. El quinto principio psicológico: quien se explica demasiado pierde el poder.
Esa necesidad incesante de justificarse, de convencer a todos, de tener siempre la última palabra, no es fuerza, es una trampa. Personas emocionalmente fuertes ya entendieron esto. Quien vive para explicarse, en realidad, está preso en la jaula de la opinión ajena, y esta es una prisión peligrosa, porque no es visible, pero limita cada decisión. Empiezas a medir palabras, ajustar comportamientos, recalcular actitudes, todo para evitar el juicio, todo para mantener la aceptación. Ahora imagina esta escena con claridad. Tú, con un micrófono en la mano, todo el tiempo intentando explicar tu vida a una audiencia que nunca pidió ninguna explicación. Te ves justificando decisiones simples, explicando por qué cambiaste de trabajo, por qué elegiste ese camino, por qué te alejaste de tal amigo. Explicas por qué no respondiste un mensaje, por qué decidiste quedarte en casa, por qué no aceptaste una invitación, por qué cambiaste de opinión. Cosas pequeñas, del día a día, que deberían ser naturales, empiezan a convertirse en justificaciones. Y cuanto más explicas, más parece que necesitas seguir explicando. Porque ya no es sobre claridad, es sobre aceptación. Y mientras hablas, intentando ser comprendido, la mayoría ni siquiera está escuchando. Algunos están distraídos, otros ya decidieron estar en desacuerdo antes incluso de que termines. Y hay un detalle aún más duro: existen personas que no quieren entenderte, solo quieren encajarte en la visión que ya crearon sobre ti. Y no importa cuánto expliques, nunca vas a encajar ahí. Seguir hablando, seguir explicándote, no te fortalece, te condiciona. Es como entrenar tu mente todos los días para depender de la aprobación externa, como si cada decisión tuya tuviera que pasar por un tribunal invisible antes de ser válida. La aprobación nunca es estable. Hoy eres aceptado, mañana eres cuestionado. Hoy eres validado, mañana eres criticado. Empiezas intentando evitar conflicto y terminas ajustando quién eres para encajar en la mirada de los demás. Empiezas con buenas intenciones y terminas perdiendo tu identidad. Guarda esto con claridad. No todos necesitan entenderte, no todos necesitan estar de acuerdo contigo, y eso no disminuye en nada el valor de tus decisiones. Tu paz no puede depender de la aprobación de quien no vive tu vida. Quien necesita aceptarte eres tú. Los estoicos entendieron esto con precisión. Epicteto enseñaba que quien depende de la aprobación externa nunca será libre, porque siempre estará viviendo bajo el juicio de alguien. La libertad no es ser comprendido por todos. Es no necesitar ser comprendido todo el tiempo. Cuando dejas de intentar convencer al mundo, empiezas a posicionarte para ti mismo. Dejas de gastar energía probando y empiezas a usar esa energía construyendo. Y es aquí donde empiezas, de hecho, a abrir la puerta de la jaula, porque la persona que desarrolla fuerza interna no siente necesidad de explicar cada paso. No construye su vida en función de la opinión ajena. Entiende que ser malinterpretado forma parte, que no todos van a estar de acuerdo, y que eso no cambia su dirección. No vive intentando parecer coherente para los demás, vive siendo coherente consigo misma. Y eso genera un tipo de seguridad que no depende de aplauso, ni se tambalea con la crítica. Tu energía mental es limitada. Y cada explicación innecesaria es un gasto invisible de esa energía. Es tiempo, foco y claridad siendo drenados para sostener percepciones que la mayoría de las veces ya están definidas y no van a cambiar. Y mientras estás ocupado explicando tu vida, dejas de vivir tu vida. Al final, no se trata de hacer que los demás te entiendan. Se trata de no necesitar justificarse para existir de la forma que elegiste, porque cuando sueltas el micrófono y dejas de explicar tu vida a todo el mundo, algo se reorganiza dentro de ti.
Dejas de buscar aprobación y empiezas a sostener dirección. Y es en ese momento cuando tu postura cambia, no porque hablaste más, sino porque dejaste de necesitar hablar todo el tiempo. El sexto principio psicológico. Tú enseñas a las personas cómo tratarte. Existe algo que la mayoría de las personas no percibe, pero vive sintiendo su efecto todos los días. La forma como las personas te tratan no está definida solo por quiénes son, está definida en gran parte por lo que tú permites. Y esto puede ser incómodo de aceptar, porque es mucho más fácil mirar hacia afuera y decir, las personas son así, nadie me respeta, nadie me valora. Pero la verdad es más profunda, las personas prueban límites todo el tiempo. No siempre de forma consciente, no siempre con mala intención, pero prueban. En el tono de voz, en la forma de hablarte, en la libertad que toman, en el espacio que ocupan en tu vida. Y en cada prueba, respondes de alguna forma, y cada una de esas respuestas enseña algo, enseña qué es aceptable, enseña hasta dónde pueden llegar, enseña cómo te posicionas. Ahora piensa en situaciones simples del día a día. Alguien te interrumpe constantemente y nunca dices nada. Alguien te pide cosas que invaden tu tiempo y siempre aceptas. Alguien te habla de forma irrespetuosa y lo dejas pasar para evitar problema. Nada de eso parece grave en el momento, pero esos pequeños permisos van construyendo un patrón. Y con el tiempo, ese patrón se convierte en comportamiento. Las personas empiezan a actuar contigo de la forma que permitiste desde el inicio. Y es ahí donde nace esa sensación de ser irrespetado, desvalorizado o invadido. No porque las personas cambiaron de repente, sino porque tu límite nunca fue claro. Los límites no son para alejar a las personas. Son para revelar quiénes son realmente. Porque las personas que te respetan, respetan tus límites, y las personas que solo están por interés, conveniencia o control, se incomodan cuando esos límites aparecen. Por eso mucha gente evita establecer límites, no porque no sepa cómo hacerlo, sino porque tiene miedo de la reacción. Solo que hay un costo alto en eso, mantienes a la persona, pero te pierdes a ti mismo. El precio emocional cobrado a lo largo del tiempo es mucho mayor. Cuando finalmente te das cuenta, ya estás viviendo una vida donde tu tiempo, tu energía y tu paz están siendo constantemente invadidos. Los estoicos entendían esto con mucha precisión. Epicteto enseñaba que si no defines la forma como quieres vivir, alguien la va a definir por ti. Y esto se aplica directamente a las relaciones. Si no defines cómo quieres ser tratado, el mundo decide. Y el mundo no decide con base en tu valor, decide con base en tu comportamiento. Por eso, un no, dicho con claridad, tiene más valor que 10 sí dichos por miedo. Porque el no posiciona, el sí por miedo debilita. Cuando empiezas a establecer límites, algunas personas se van a alejar. Pero guarda esto, las relaciones saludables no se construyen con concesión constante, se construyen con respeto mutuo. Y el respeto comienza cuando te respetas a ti mismo. Observa hoy dónde estás diciendo sí cuando deberías decir no. Observa dónde estás cediendo por miedo. Observa dónde estás permitiendo algo que en el fondo te incomoda. Y poco a poco empieza a ajustar eso, sin agresividad, sin culpa, sin necesidad de explicarte demasiado, solo con claridad, porque al final la forma como te posicionas enseña exactamente cómo el mundo va a tratarte. El séptimo principio psicológico. Cuando nada te perturba, todo fluye. Tu paz depende de tu mente y no de las circunstancias. Y tal vez el mayor secreto de todo este video sea ese.
Tu vida, al igual que la mía, nunca va a dejar de presentar desafíos. Siempre va a existir alguien difícil, siempre va a existir una crítica inesperada, siempre va a existir un imprevisto que rompe tu planificación. Y si tu paz depende de que eso deje de suceder, nunca vas a tener paz. Este es el punto que casi nadie entiende. La mayoría de las personas cree que la paz es cuando todo está saliendo bien, cuando nadie critica, cuando nada se sale de control, cuando el día ocurre exactamente como fue planeado. Pero eso no es paz, eso es suerte momentánea. Tu paz no depende de las circunstancias. Depende de tu mente, y eso cambia todo. Piensa en una situación común. Te levantas bien, comienzas el día productivo, las cosas están fluyendo, hasta que recibes una crítica dura de tu jefe. Eso entra, lo piensas, lo repasas, lo interpretas, y de repente tu estado cambia. El problema no fue lo que ocurrió, no fue haber abierto ese correo, haber leído esa crítica fuerte. Fue el espacio que eso ganó dentro de ti. Otro ejemplo. Planeas todo tu día, organizas tus tareas, estás enfocado. Entonces surge un imprevisto. Algo se sale de control y en pocos minutos ya no estás presente. Estás irritado, frustrado, intentando mentalmente arreglar algo que ya ocurrió. ¿Notas el patrón en estas dos situaciones? No es el evento lo que te saca de tu eje, es la forma en que reaccionas al evento. Los estoicos entendieron esto con una claridad que hasta hoy poca gente aplica de verdad. Epicteto enseñaba algo simple, pero extremadamente poderoso. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y cuando intentas controlar lo que no depende de ti, te desgastas, te frustras, pierdes energía. Pero cuando llevas el control hacia lo que realmente es tuyo, tu percepción, tu interpretación, tu respuesta, algo cambia inmediatamente. Dejas de luchar contra la realidad y comienzas a operar dentro de ella con inteligencia. Y aquí entra una imagen que lo explica todo. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando el lago está agitado, cualquier pequeña piedra que cae crea grandes olas. Todo parece más grande de lo que realmente es. Todo parece más intenso, más urgente, más pesado. Pero cuando el lago está en calma, la misma piedra cae y casi no altera nada. El mundo sigue lanzando piedras. Eso no cambia. Lo que cambia es el estado de tu mente. Y ese estado no viene de afuera, se construye. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Observa la profundidad de esto. No se trata de eliminar los problemas, se trata de no permitir que los problemas te dominen. Y aquí existe una diferencia fundamental que separa a las personas comunes de las personas que desarrollaron este nivel de dominio. Las personas comunes reaccionan, las personas fuertes eligen. Reaccionan al tono de voz, reaccionan a la crítica, reaccionan al retraso, reaccionan a la frustración. Parecen juguetes que se mueven con cada golpe del entorno. Todo lo que llega recibe atención. Son arrastradas todo el tiempo por el entorno. En cambio, quien desarrolla este principio crea un espacio entre lo que ocurre y la respuesta que da. Y es en ese espacio donde vive el poder, porque en ese espacio decides. Decides si eso merece tu energía, decides si eso merece tu atención, decides si eso va o no a afectar tu estado interno. Y cuanto más entrenas esto, más natural se vuelve. Pero seamos honestos, esto no es fácil. No es natural al principio ignorar algo que te incomoda. No es automático no reaccionar cuando alguien te provoca. No es simple mantener la calma cuando todo parece salirse de control. Pero el hecho de que no sea fácil no significa que sea imposible. Solo significa que necesita ser entrenado, como un músculo. Al inicio,
Cualquier peso parece pesado, cualquier esfuerzo cansa, pero con el tiempo, aquello que antes te derrumbaba, deja de afectarte de la misma forma. Así es exactamente con tu mente. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces ese control. Cada vez que observas antes de responder, creas más dominio. Cada vez que no te dejas llevar por el momento, construyes estabilidad. Y llega un punto en que aquello que antes te afectaba, tu jefe, la falta de respuesta a un mensaje importante, el compañero de trabajo arrogante, simplemente deja de tener el mismo efecto. Y es aquí donde nace esa sensación de que nada te perturba. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más estable. Y cuando eso ocurre, algo interesante aparece como consecuencia. Todo empieza a fluir. Y no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque dejaste de crear resistencia innecesaria. Ya no luchas con todo, ya no reaccionas a todo, dejas de ser un juguete de golpe y vuelta, ya no te desgastas por cualquier cosa. Y eso te da una ventaja silenciosa. Mientras otras personas están atrapadas en reacciones emocionales, tú estás pensando con claridad. Mientras otras están perdiendo energía con cosas pequeñas, tú estás dirigiendo tu energía hacia lo que realmente importa. Mientras otras están siendo arrastradas por el entorno, tú te estás guiando a ti mismo, y eso cambia completamente tus resultados. Porque al final, no es lo que ocurre lo que define tu vida. Es la forma en que respondes a lo que ocurre. La paz, entonces, deja de ser un accidente y pasa a ser una construcción. Deja de depender del mundo y pasa a depender de ti. Y tal vez ese sea el cambio más importante de todo este video. No necesitas un mundo perfecto para vivir en paz. Necesitas una mente entrenada para no entregar tu centro a cualquier cosa que ocurra afuera. Cuando aprendes que no todo merece entrar en tu santuario emocional, empiezas a proteger tu paz. Cuando entiendes que no todo es sobre ti, dejas de cargar pesos que nunca fueron tuyos. Cuando te das cuenta de que aquello que te afecta revela aquello que aún te controla, empiezas a conocerte de verdad. Cuando desarrollas ecuanimidad, dejas de perder energía en pequeñas pérdidas de control. Cuando dejas de explicarte todo el tiempo, recuperas postura. Cuando estableces límites, le enseñas al mundo a respetar lo que es sagrado para ti. Y entonces, todo comienza a encajar. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque dejaste de ser emocionalmente accesible a todo. Eso es lo que los estoicos entendieron. La libertad no está en controlar el mundo. Está en no permitir que el mundo te controle. Porque al final, vivir bien no es vivir sin críticas, sin personas difíciles o sin imprevistos. Es vivir sin perderte a ti mismo en medio de ellos. Y cuando llegas a ese nivel, algo cambia para siempre. Las personas siguen hablando, el mundo sigue presionando, los problemas siguen surgiendo, pero ya no encuentran en ti la misma fragilidad, la misma apertura, el mismo acceso. No te vuelves frío, te vuelves firme, no te vuelves distante, te vuelves completo, no te vuelves indiferente, te vuelves soberano sobre tu propia mente. Y es exactamente ahí donde nada ni nadie puede afectarte de la misma manera.